Sean todos bienvenidos, hermanos y amigos, a este compartir de la palabra de Dios que les ofrece la Iglesia Bautista Reformada Baluarte de la Verdad. Es un placer poder estar con ustedes en esta ocasión, así sea por estos medios virtuales. Gracias damos al Señor porque nos concede esto y anhelamos que muy pronto también en los días del Señor podamos congregarnos para poder tener comunión física, como el Señor así lo demanda en su palabra, como a Él le agrada. Muy bien, hermanos, les invito a que oremos para encomendarnos al Señor y que sea Él dirigiéndonos en esta ocasión. Bendito Dios y Padre bueno, gracias te damos por todas tus misericordias que constantemente nos das. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, tú nos escuchas, tú nos guardas, tú nos proteges. Tu gracia es sobre nosotros. Gracias porque tú has perdonado nuestros pecados y culpas conforme a tu voluntad, de acuerdo a tu palabra. Señor, ¿cómo no hemos de alabarte y de exaltarte si tú eres bueno, si tú eres fiel y justo? Bendito sea tu nombre, amado Dios, bendito sea. Que todo tu santo ser sea exaltado y que tu santo nombre sea glorificado. Padre bueno y amado, que aquellas personas, Señor, que aquellas personas, Padre bueno, que no te conocen, sean iluminadas por tu Espíritu Santo, para que tu palabra cale profundo en su corazón y les enseñe tu verdad y tu evangelio. Bendito Dios, gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros y tú nos guardas. Nosotros te alabamos, te bendecimos y te exaltamos. A ti nos encomendamos, Padre amado, en el nombre de Jesús tu Hijo. Amén. Muy bien, hermanos y amigos, como ya hemos hecho en anteriores ocasiones, estamos estudiando el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos. Así que les invito a que vayamos a él. Vamos a leer Marcos, capítulo 4. Y vamos a leer los versículos desde el 1 hasta el 20. Marcos 4, versículos del 1 al 20, como nuestro texto general. Dice así la palabra del Señor. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: El que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Y les dijo: ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Muy bien, Marcos en su Evangelio
como ya hemos dicho en anteriores ocasiones, nos testifica de que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios que había sido anunciado desde el principio por los profetas del Antiguo Testamento, del cual hablaba Juan el Bautista, y que Dios Padre dio testimonio el día que fue bautizado, hablando desde lo alto del cielo, y el Espíritu Santo descendiendo sobre él en forma de paloma. También él demuestra que es el Hijo de Dios y el Rey prometido por la autoridad que posee. Él posee autoridad para sanar a los enfermos. Él posee autoridad para perdonar los pecados. Él posee autoridad para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Él posee autoridad para echar fuera demonios. Y él posee autoridad sobre Satanás, a tal punto que Satanás no puede hacerle caer en tentación. Ante este poder tan innegable y tan incuestionable que el Rey ejerce, las multitudes le siguen, convencidos de su gran poder, convencidos de que no es un charlatán, de que no es un loco, ni tampoco de que es alguien que tenga algún tipo de influencia maligna, como creían sus opositores. Sus opositores, los religiosos de la época, como tenían una percepción antibíblica del Mesías, porque no seguían lo que decía la Biblia, sino lo que sus tradiciones y sus costumbres enseñaban, creían que el Rey, que el Señor Jesucristo, era el diablo y que echaba los poderes por el poder del diablo, mientras que otros tipos de incrédulos que tenían algún tipo de afecto humano hacia él, pero que no creían que era el Hijo de Dios, como sus parientes, sus hermanos y familiares, lo veían simplemente como un loco. Lo veían simplemente como un loco. Y es en este contexto en el cual estamos y en el cual nos coloca el pasaje que leímos en general y que vamos a tratar en esta ocasión. Aunque leímos Marcos 4, versículos del 1 al 20, en esta ocasión vamos a ver solamente los versículos del 1 al 8. Los vuelvo a leer. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Como ya hemos visto, el rey había sido rechazado por la élite religiosa de la época, los fariseos, los que deberían ser los primeros en proclamar al Mesías. A causa de eso, y también a causa de que las multitudes le apretujaban y eran demasiado, el rey no podía andar libremente por las ciudades y pueblos. De hecho, tenía que andar afuera de estos, porque la cantidad de gente que le seguía era muy grande, no podía hacer mucho a causa de la multitud. Así que en esta ocasión, al igual que en otras, él lo que hizo fue que se dirigió al mar. Allí tenía una barca preparada, que ya tenía preparada para estas ocasiones, y él fue a esa barca y se subió en ella. La barca le permitía enseñar a todas las multitudes con el mar detrás, de manera que el viento que venía del mar hacía que su voz se escuchara mucho más clara y fuerte, y además le daba estabilidad y le daba un lugar donde se hacía más visible delante de todas las multitudes. Porque recordemos que su propósito no era pasarse 2 horas allí sanando personas por sanarle. Tampoco era ponerse a decir: el poder de Dios es grande y podemos sanar a todos, y sanaba y echaba fuera demonios. El rey echaba fuera demonios y sanaba,
Pero ese no era su motivador, esa no era su motivación. Lo que el rey buscaba era enseñar la palabra de Dios. Todos los milagros y señales que él hacía eran solamente indicaciones de que él era quien afirmaba ser, es decir, que él era aquel que Dios había enviado, que él era el Mesías prometido, de manera que así las personas creyeran a lo que él decía, porque ese era el punto, que creyeran la palabra de Dios. No era simplemente ponerse a hacer milagros por hacerlo y sanar a las personas, porque en balde sería que las personas fueran sanadas, si luego de que son sanadas mueren y van al infierno. De nada les serviría a estas personas. Así que él viene y les enseña por parábolas. Les enseña por parábolas. A partir de este momento, esta sería la principal forma de enseñanza que el rey utilizaría para hablarle a las multitudes, porque recordemos que el rey de antes, hasta este punto, enseñaba claramente la palabra de Dios. De hecho, les decía clara y abiertamente: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era su predicación. Vemos que él le predicaba a las personas la necesidad de un arrepentimiento genuino de sus pecados para poder llegar a ser parte del reino de Dios, para poder llegar a ser parte del reino de Dios. Pero ahora ya no hablará claramente, sino que hablará por parábolas, porque como no quisieron oír las palabras claras, ahora él les hablaría de una forma que no sería tan claro para todos. Las parábolas tenían el propósito de clarificar la verdad a los que creían, pero también de ocultarla a los que no creían. De manera que las parábolas eran una bendición para algunos y un juicio de Dios para otros, para los otros que no querían creer. El término parábola viene de dos palabras griegas que significa junto a. De allí viene la palabra para, significa junto a, y la palabra balo, que es de parábola, que significa poner o colocar. La idea es que una parábola es una comparación que coloca algo junto a otra cosa, con el fin de compararlo, con el fin de ser una ilustración, de ser una explicación acerca de algo mucho más difícil de entender, comparándolo con algo mucho más sencillo, algo más cotidiano. Eran analogías o relatos que se utilizaban entonces para aclarar verdades espirituales muy complejas de manera muy sencilla, de una manera muy sencilla. Esto no era algo exclusivo del rey, no es que Jesús fue el que se inventó las parábolas, no, era algo que de hecho los rabinos o los fariseos utilizaban. Normalmente para enseñar ellos utilizaban parábolas, era algo común entre ellos. Así que él estaba hablando básicamente como ellos lo habían hecho. Entonces él ahora se centra en esta parábola en particular, la parábola del sembrador o la parábola de los terrenos. Él les dice primero oíd, es decir, él les da una orden de que pongan atención a sus palabras, destacando que lo que va a decir a continuación es diferente a lo que ha venido diciendo hasta ahora. Es decir, voy a decir la parábola, oíd la parábola. Entonces vemos que el Señor para su parábola elige un escenario muy común, los terrenos, porque esto era algo muy común, porque muchos de sus oyentes eran personas que provenían de un ámbito agrícola. Ellos sabían por experiencia propia lo que significaba que un sembrador saliera a sembrar campos. Toda la sociedad de la época básicamente estaba familiarizada con este hecho. De hecho, cuando uno caminaba por Israel veía grandes campos de cultivo de trigo a diestra y siniestra por todas partes. El hecho de que vieran a un hombre con un saco de semillas arrojándolas en medio de surcos en el campo era algo que las personas veían todos los días. Era lo más común para ellos. Era lo más común. Y no solamente lo del hombre que sembraba, sino también lo de los tipos de terrenos en los que caía la semilla, porque ellos sabían de primera mano
que habían diferentes tipos de terreno y que no se podía sembrar la semilla en cualquier lugar, sino que tenía que ser una buena tierra preparada. Primero se nos habla de semillas que cayeron junto al camino, semillas que cayeron junto al camino. ¿Cómo eran estos caminos? Eran estos caminos? Eran básicamente pequeños, angostos caminos que atravesaban los campos de trigo. De hecho, ya habíamos hablado de estos caminos cuando decíamos que los discípulos del Señor recogían espigas en el día del Señor, en el día de reposo. Cuando decimos que ellos recogían espigas en el día de reposo, ellos se encontraban en medio de uno de estos caminos. Estos caminos eran tan angostos que por lo general las personas tenían que ir en fila, uno detrás de otro, no uno al lado del otro, porque no cabían debido a lo angosto que era el camino. ¿Cómo eran estos caminos? Estos caminos eran una tierra seca y dura, debido a que todo el tiempo había personas pasando por allí, de hacia adelante, hacia detrás. Esta tierra era compactada, era dura, se encontraba bastante dura, y era muy difícil entonces que una semilla entrara en esa tierra, porque era una tierra totalmente dura, que se había compactado, era casi como pavimento, así que era imposible que una semilla que cayera allí creciera y diera fruto. Entonces lo que están diciendo es que mientras el sembrador salió a sembrar, una de las semillas que sembró, que él arrojó, cayó junto al camino, en esa tierra dura y seca en la cual no podría llegar a crecer. La semilla simplemente quedaría ahí sobre el camino, esperando entonces a que las aves del cielo, que normalmente seguían a los sembradores, viendo las semillas allí arrojadas junto al camino y viendo que el sembrador ya se había ido, ¿qué era lo que hacían? Descendían y se comían las semillas, porque las semillas no habían caído enterradas dentro de la tierra, sino que quedaban allí sobre el terreno. Y si alguna semilla no era tomada por las aves, ciertamente sería pisada por las personas que transitaban el camino, y quedaría allí enterrada y quedaría destruida y no podría dar fruto. No podría dar fruto. Otro tipo de semilla, otro tipo de terreno, perdón. Las semillas siempre son las mismas. Lo que cambiaba era el terreno. Otro tipo de terreno es el de pedregales. ¿Cómo es este terreno de pedregales? Bueno, el terreno de pedregales básicamente se refiere a que es tierra que se ve blanda por encima, pero que debajo, no muy lejos de la superficie, tiene muchas piedras enterradas. Y estas piedras impiden que una planta, que una semilla que crezca allí pueda expandir sus raíces, porque tiene muchas piedras allí. Normalmente cuando las personas, los agricultores venían a cultivar, ellos quitaban todas esas piedras, pero era inevitable que quedaran algunos pedazos donde quedaran piedras de estas, porque era muy común en ese terreno que hubiera muchas piedras debajo de la tierra. Era un terreno muy poco profundo. Normalmente esta no era una piedra que pudiera ser atravesada, era una piedra caliza, muy sólida, que estaba cubierta entonces por tierra. A simple vista parecía tierra, como cualquier otra, pero cuando la semilla entraba debajo de ella era pura piedra. Eran puras piedras y no podía crecer. Entonces, ¿qué acontecía? Que la semilla caía en esa tierra, como había tierra, la semilla germinaba, empezaba a crecer, pero y crecía muy rápido porque no tenía dónde hundirse, porque vemos que había muchas piedras debajo, así que la semilla salía muy pronto, la planta, y crecía antes de tiempo, y no tenía la capacidad de absorber todos los nutrientes del suelo, porque sus raíces no se podían esparcir mucho, porque no había mucho por donde esparcirse, porque eran muchas piedras. De manera que aunque la planta inicialmente empezaba a crecer, esta no podía desarrollarse por completo. En consecuencia, ¿qué pasaba? Cuando venía el abrasador sol del desierto en el cual ellos habitaban, ¿qué pasaba? Que como estas plantas no podían absorber los nutrientes suficientes ni la humedad suficiente del suelo con sus raíces, porque no había mucho suelo, porque eran básicamente muchas piedras que se encontraban debajo de ellos, estas plantas no tenían forma de nutrirse y morían por el calor abrasador del sol y se secaban. De manera que la planta no podía entonces llegar a crecer, germinar y dar fruto. También tenemos otro tipo de terreno, el terreno lleno de espinos. Este es un terreno en el cual la tierra estaba buena,
Era una tierra buena, pero el problema es que junto a esa tierra había muchos espinos, de manera que cuando la planta empezaba a crecer, los espinos también crecían con ella. También crecían con ella y se enredaban junto a ella y la ahogaban. De modo que la hierba, que la planta, estos espinos no dejaban que la planta creciera adecuadamente y la ahogaban antes de que llegara a dar fruto. La ahogaban antes de que llegara a dar fruto y la planta moría también. Y se nos habla también de una semilla que cae en buena tierra. Finalmente, entonces, primero se hace un contraste de 3 tipos de suelos inútiles. Pero luego se nos habla entonces de una semilla que cae en una buena tierra. Es decir, esta buena tierra no estaba compactada como la primera del camino, ni tampoco era superficial como la de los pedregales, que era solamente tierra por encima y por abajo pura piedra. Ni tampoco tenía muchos espinos, ni tampoco tenía espinos alrededor que la ahogaran cuando naciera. De manera que al estar totalmente libre, ¿qué pasaba? Esta tierra era totalmente suave, era profunda, no tenía espinos y era rica en humedad y nutrientes. La semilla caería allí, germinaría, brotaría, crecería y daría fruto. Y daría fruto a tal grado que dice el Señor que daría fruto a 30, 60 y a 100 por uno. En el antiguo Israel, los agricultores normalmente lo que sembraban, lo que obtenían al sembrar una semilla, era 6 a 8 veces lo que sembraban. Tú siembras una semilla, puedes obtener entonces de estos 6 a 8 veces esa cantidad. Pero él nos está diciendo, no, 6 a 8 no, mínimo 30, luego 60 y hasta 100 frutos por una sola semilla. Por una sola semilla, es decir, la tierra era tan buena que lo que se produjo fue algo excepcional, fue un cultivo excepcional, de manera que esto sorprendería a todos los oyentes que lo estaban escuchando. Ellos quedarían totalmente sorprendidos por lo que estaban oyendo, porque estaban oyendo entonces de una tierra que era tan fértil que de una sola semilla podían llegar a crecer hasta 100, podían llegar a tenerse hasta 100 de estas. Entonces vemos cuán fértil era esta tierra. Ahora, toda esta parábola que hemos dicho, si la dejamos hasta aquí, simplemente es un relato de un hombre que salió a sembrar semillas y diferentes tipos de semillas, y hemos aprendido entonces sobre distintos tipos de terreno y cómo debe ser la semilla. Todas estas cosas son cosas que las personas de la época estaban acostumbrados y que de hecho ya sabían. ¿Por qué el Señor les dice este relato entonces? Porque detrás de este relato hay una verdad espiritual mucho más grande, que el mismo Señor va a explicar a profundidad más adelante. Así que nosotros lo veremos a profundidad cuando lleguemos a esa parte en la cual el Señor mismo explica la parábola. Sin embargo, obviamente, para poder aprender algo de esta enseñanza tenemos que ver una explicación, así sea algo más superficial de lo que dice la parábola. Lo que podemos ver entonces es que la parábola nos habla de semillas y de terrenos. Hablemos principalmente de esto. ¿Qué sería la semilla? La semilla sería la palabra de Dios. La semilla sería la palabra de Dios, mientras que el terreno, entonces seríamos nosotros, los seres humanos, las personas que recibimos la palabra de Dios. Entonces la parábola lo que nos viene a decir es qué tipo de personas somos, cómo recibimos la palabra de Dios, de qué forma la recibimos. Si somos como ese terreno duro que no deja que la palabra llegue así, sino que escuchas la palabra, te entra por un oído y te sale por el otro, y a ti no te hizo ningún efecto. Si eres entonces como esa persona que se encuentra en pedregales, que escucha la palabra, la considera, y le parece que tiene razón, pero no produce ningún tipo de efecto en su vida, sino que sigue con su vida de igual forma, porque la palabra no dio raíces en su corazón. O eres ese tipo de persona entonces que viene y recibe la palabra con gozo y viene, pero tiene tantas cosas en su corazón a las cuales esta persona le da más importancia que la palabra de Dios, que al final la palabra de Dios no tiene el valor suficiente para él y no está dispuesto entonces a perder todo lo que tiene en este mundo temporal por la riqueza celestial que ofrece Dios a través de su palabra.
De manera que la persona termina desechando la palabra y la palabra no tiene importancia para él. Pero hay personas que reciben la palabra con gozo, que la palabra transforma sus vidas y están dispuestos entonces a dejarlo todo con tal de hacer lo que la palabra de Dios dice. Estos son los verdaderos herederos del reino. Estos son los verdaderos hijos de Dios, aquellos que reciben la palabra con gozo, la ponen en práctica y lo dejan todo con tal de obedecerla. Entonces la pregunta que nos deja esta lectura de la palabra de Dios sería: ¿y tú? ¿Qué tipo de terreno eres? ¿Qué tipo de terreno eres? Es importante la palabra de Dios, ¿la recibes? ¿La analizas? ¿Estarías dispuesto a dejarlo todo por ella? ¿O simplemente te entra por un oído y te sale por el otro? Simplemente la consideras y dices, sí, tiene razón, pero yo no voy a dejar de hacer esto por eso. O dices, yo no estoy dispuesto a llegar a esos extremos por eso. No, porque te amas demasiado a ti y a tu vida en este mundo temporal. Pero no comprendes que todo lo que vivimos en esta vida es solamente un momento de preparación para la vida venidera, que es la que en realidad cuenta. Y cuando llegue el momento y estés delante de Dios, ¿qué vas a decirle? No, Señor, lo que pasa es que yo estaba mucho más preocupado por mi trabajo, yo estaba mucho más preocupado por mis quehaceres, por mi familia, por esto y aquello, y no me dio tiempo para ti. Entonces, ¿qué esperas que diga el Señor de ti? ¿Crees que te va a recibir con los brazos abiertos y te va a decir, ven, entra al cielo? Claro que no. Si nunca tuviste nada que ver con Dios aquí, nunca tendrás nada que ver con Dios allá. Nunca tendrás nada que ver con Dios allá. Por el contrario, lo que recibirás será la ira de Dios que ya está sobre ti si no te has arrepentido. Pero si te arrepientes, entonces la palabra de Dios dará fruto en ti. Dará fruto en ti, transformará toda tu vida. No solamente al doble, sino al 30, al 60 y al 100 por uno. De manera que la persona tomará un rumbo diferente en su vida. Tomarás un rumbo diferente en tu vida. Serás una persona totalmente diferente, que ya no vive para ti mismo, sino para Dios. Que ya no vives para ti, sino para Dios. Que para ti el estar en la presencia de Dios será un deleite, será un gozo, será una alegría. Porque la palabra de Dios se transformará a tal punto que aún brotará de tu boca y la dirás a otras personas y darás semilla también de esa que tú recibiste a otros. Y la palabra de Dios será entonces propagada a través de ti. Y si viviendo para la gloria de Dios, cuando estés delante de Dios, ¿cómo te recibirá Dios? Te dirá que entres a su reposo, porque has sido un buen siervo fiel. Y entonces podrás disfrutar de Él para siempre. Entonces, hermanos, recordemos qué tipo de terreno somos. Analicémonos a nosotros mismos para ver si de verdad somos un terreno fértil que da fruto. Y si no, quitemos todos los espinos y todas las piedras que tengamos con nosotros y procuremos hacer lo que a Dios le agrada. Y amigo que nos estás viendo en esta ocasión, si el Señor obra en ti, si el Señor ha preparado el terreno y ha quitado de ti las piedras y los espinos, recibe la palabra con gozo, recíbela, aplícala en ti y vuélvete a Dios, deja de vivir para ti mismo, deja de hacer lo que a ti te agrada y haz lo que Dios demanda en su palabra. Entonces podrás decir verdaderamente que eres un hijo de Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre eterno, gracias te damos por tu infinita misericordia que tú nos das. Gracias, Señor, porque tú eres Dios fiel y justo, Dios verdadero, incomparable, incomprensible, porque perfectos son tus caminos. Te rogamos, Señor, que obres en nosotros, porque la tierra inerte es por sí misma. La tierra no puede quitarse, no puede ablandarse, ni puede quitarse las piedras ni los espinos, sino que tiene que ser el sembrador el que lo hace. Señor, ven sobre nosotros y quita de nosotros todo aquello que a ti no te agrada, todo aquello que nos impide recibir tu palabra con gozo, Padre, y ponerla por obra, todo aquello que nos impide darle la máxima prioridad a tu santa palabra. Quítalo, Señor, por favor de nosotros,
Quita todo estorbo, Padre, y quítalo a cualquiera persona que nos esté viendo en este momento, Padre. Y obra en esa persona para que sea una buena tierra, para que tu palabra, la semilla de tu palabra, germine en su corazón y crezca y produzca al 30, y produzca 30, 60 y 100 por uno, y le transformes por completo para tu gloria y para tu honra. Gracias, Padre, te damos por la obra que ya has hecho en nosotros, tu pueblo, por la obra que sigues haciendo y por la obra que harás, porque tú eres Dios justo y verdadero en quien confiamos y de quien dependemos. Gracias, amado Padre, a ti nos encomendamos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador y Rey Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, gracias damos al Señor por su palabra, gracias damos al Señor por el regalo de la salvación que Él nos ha concedido. Eso ha sido todo por esta ocasión. Nos vemos la próxima. Que el Señor les bendiga.